Hola, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver la clase de electivo de trigonometría, ¿ya? Así que cualquier cosita que tengan duda, me preguntan, no vaya, voy a tratar de estar atento al chat, voy a tenerlo acá. Ya bueno, la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría primero que todo? Bueno, la trigonometría es una herramienta matemática que es, bueno, es bastante útil para calcular alturas o distancias que son inaccesibles o cuya obtención implica gran dificultad. Bueno, por ejemplo, se aplica en diversas áreas como la topografía, la navegación y la astronomía. No sé, así como contexto histórico. eh, bueno, no sé, es no sé, por ejemplo, en la foto que les adjunté aquí, hay estos como, ay, se me fue el nombre, estos escritos de las paredes que, por ejemplo, los egipcios utilizaron para construir sus pirámides. O sea, ellos se basaban en la semejanza de los triángulos para poder medir, por ejemplo, las alturas que iban a utilizar. Y bueno, esto era básicamente era pura trigonometría. Después, los griegos fueron quienes pasaron todo esto ya a libros como tal. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos utilizando esas herramientas de trigonometría. Bueno, para comenzar a introducir lo que es la trigonometría y lo que se va a preguntar en la PAES, quiero que recordemos el teorema de Pitágoras, ¿sí? No sé si alguien lo recuerda y me lo quiere decir. Perfecto, ¿cierto? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿sí? Por ejemplo, como lo tenemos acá. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos eh, que, que la hipotenusa vale 5 y este cateto vale 3, ¿cuánto valdría el último cateto? Bueno, lo vemos, sería 25, bueno, lo voy a anotar completo, sería 5 al cuadrado, va a ser igual a 3 al cuadrado, más, oh, spoiler, b al cuadrado. Y si vamos resolviendo, esto nos quedaría que es igual a 25, va a ser igual a 9 más b cuadrado, restamos 9, nos quedaría 25 menos 9, va a ser igual a b cuadrado. Esto nos quedaría que es igual a 16, b igual a b cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada, tendríamos que b es igual a 4. Y este es como el principal de los, no sé, como el más conocido de los tríos pitagóricos, se le llama. No sé si será necesario que se lo aprendan de memoria esta vez, pero son fáciles de calcular y la verdad es que se los recomendaría. Eh, Hay varias tablas que ustedes pueden buscar, por ejemplo, en internet, yo creo que no sería malo que les agregara una aquí. Así que para que lo tengan y no sé, para que lo tengan a mano, es una buena herramienta. Pero no es necesario que se lo aprendan de memoria. Si ustedes saben ocupar esto, no deberían tener problemas. Ya, entonces, ¿por qué sacar esto a la palestra? Porque en el fondo, la trigonometría se ocupa solamente o sea, para este caso, para el caso que es de la PAES, solo la vamos a ocupar en triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, por eso quería que recordáramos el teorema de Pitágoras, porque es súper importante. Bueno, además, también quiero recordar que es una razón. Bueno, una razón es una comparación por cociente entre dos cantidades. Por ejemplo, esto, si no me equivoco, lo vimos al principio cuando estábamos viendo la unidad de número, donde teníamos, por ejemplo, cuando teníamos, no sé, una relación, así que A es a B, ¿sí? Donde A es el antecedente y B el consecuente, y esto lo podíamos escribir como una fracción, ¿cierto? Que está como lo tengo en esta forma, pues en esta parte de acá, ¿sí? Donde podíamos escribir esta razón como una fracción donde A está partido por B, donde A es el numerador y B el numerador, ¿ya? Entonces, ahora recién
después de toda esa larga introducción, vamos a ver las razones trigonométricas. Por ejemplo, como les decía, en un triángulo rectángulo se les llama razones trigonométricas a aquellas que se establecen entre las medidas de sus lados, ¿sí? Por ejemplo, cada razón trigonométrica se relaciona con alguno de sus ángulos agudos, porque esto funciona solo para este caso, porque se puede ocupar para ángulos mayores, pero se deben utilizar otras herramientas que no vamos a ocupar y son mucho más complicadas, la verdad. Bueno, como les decía, cada razón trigonométrica se relaciona con alguno de sus ángulos agudos del triángulo rectángulo. Bueno, las razones trigonométricas son 6, pero para el efecto de la PAES solo vamos a ver 3. Pero igual se las voy a anotar acá. Ya. Entonces, no sé si alguna de ustedes conoce cuáles son las razones trigonométricas. Si quieren participar, ya ahí Débora dijo seno, coseno, ¿sí? Tangente, sí, perfecto. ¿Y las otras 3 las sabe? Sí, es cierto. Hay otras, ¿cierto? Ya. Acá vamos a ver, entonces, cuál es y qué significa una. Por ejemplo, el seno vamos a verlo con el ángulo alfa, pero esto funcionaría en estricto rigor para cualquier ángulo que esté al interior del triángulo rectángulo. Por ejemplo, vamos a ver que el seno, bueno, vamos a anotar acá, seno, y se denota por lo general como sen de un ángulo, y esta es igual a el cateto opuesto partido en la hipotenusa. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo el seno de alfa, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿Ustedes qué entienden por opuesto? Ah, ¿cierto? El que está al frente del ángulo, ¿cierto? En este caso el opuesto sería ese de ahí, ¿ya? Por ejemplo, si estuviéramos viendo el seno de beta, sería al contrario, ¿cierto? Sería ese cateto, ¿ya? Entonces, ya, tenemos la primera función trigonométrica. La segunda, que se llama coseno, y se denota como cos. Por ejemplo, la voy a dejar así abierta porque funciona para cualquier ángulo. Y al contrario que el seno, esta es el cateto adyacente. Ah, adyacente será ese partido por la hipotenusa. ¿Qué es el cateto adyacente? Es el cateto que está por el cual se sostiene el ángulo. Por ejemplo, si nosotros vemos el coseno de alfa, el cateto adyacente sería B, sería este, ¿sí? Si por ejemplo quisiéramos calcular el coseno de beta, el cateto adyacente, ¿cuál sería? ¿Sería C o sería A? A, ¿cierto? Porque C es la hipotenusa. Así que, ojo con eso. Ya. La tangente se denota como tan. O bueno, por ejemplo, creo que las calculadoras es como TJ, ¿no? O sea, TG, una cuestión así. Pero por lo general se ocupa como tan o TG, ¿ya? Yo ocupo tan, pero no me acuerdo cómo lo preguntarían en la PAES. A ver si me dan un chiquitito para tratar de ser lo más fiel posible a la anotación y que no se vayan a confundir. Denme un chiquitito, voy a revisar al tiro. Mm,
Como tan. Ya, así que lo vamos a dejar como tan. Pero lo voy a dejar acá en un cuadradito. Bueno, lo voy a dejar abajo. Ya, sería tan. Y es igual al cateto opuesto partido en cateto adyacente. Ya, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la tangente del ángulo alfa, ¿cómo debería ser? Si es el cateto opuesto, por ejemplo, estamos viendo este, sería el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Es perfecto. Ya. Si estuviéramos viendo el de beta, sería al revés, ¿cierto? Ya no sería A partido en B, sino que sería B partido en A. ¿Sí? Ya. ¿Y cuáles son las otras tres? Voy a agregar. Las otras tres, lo voy a anotar acá. Voy a agregar una página, así aprovechamos de hacer un par de ejercicios. Las siguientes tres, lo voy a poner acá con rojo, porque no quiero que no entran en la PAES, pero son, una es es el coseno, y acá la voy a anotar al tiro nomás para que no le demos tanta vuelta, que sería, se denota como cosen del ángulo, y es 1 partido en el seno del ángulo. Por ejemplo, si quisiéramos el seno de alfa, esto sería 1 partido en el seno partido en el seno de alfa. Después está la cosecante, o sea, ay, esto, me confundí, es cosecante. Después está la secante, que es sec, lo vamos a hacer con alfa igual, y esto va a ser igual a 1 partido en coseno del ángulo. Y por último, la cotangente. Y es igual a, se nota como cotanoa de alfa, y es 1 partido en la tangente del alfa. Si ustedes lo ven, no tienen mayor complejidad, pero sí, esto tiene unas representaciones geométricas en, por ejemplo, cuando uno quiere demostrar las razones trigonométricas, uno por lo general las demuestra con un círculo unitario, ¿ya? No quiero hacerlo porque yo creo que no va a servir de nada para el curso y probablemente solo les genere más confusión. Así que voy a pasarme directo a que hagamos ejercicios de las que vimos anteriormente. Ya, voy a copiar este triangulito. A ver, creo que, si no me equivoco, las tengo acá. Sí, ya. Veamos, por ejemplo, ejercicios. Calculemos el seno de alfa de este triángulo que tengo acá. ¿Cómo sería? Recuerden que el seno era igual al cateto opuesto, que voy a poner cateto op, batido por hipotenusa. ¿Ya? Sería perfecto. Sería 12 partido en 13. ¿Y el coseno de alfa? ¿Cuál sería el coseno de alfa? Perfecto. 5 partido en 13. ¿Y la tangente?
Bien. 12 partido en 5. Perfecto. Lo voy a subir un poquito para que no se confunda con lo de abajo. Bajar acá. Calculemos para este siguiente triángulo. ¿Cuánto sería el seno de gamma? Lo voy a marcar acá para que lo identifiquen mejor. Ya, perfecto. 8 partido en 17. El coseno de alfa, ¿cuánto sería? Ya, nos damos cuenta, son iguales, ¿cierto? Y la suma de estos dos, ¿cuánto sería? Si reemplazamos los dos, bien, perfecto. Sería, lo voy a anotar completo, ¿no? Sería 8 más 8 partido en 17, lo que es igual a 16 partido en 17. Ya, bien. Y por último, ¿cuánto sería la tangente de alfa? Perfecto. Ya hasta el momento ningún problema. Solo estamos calculando, ¿sí? Ahora veamos este caso. ¿Cuánto sería el seno de alfa partido por el coseno de alfa? Recuerden que si vayamos por partes, si es que lo ven como muy complejo, el seno sería, a ver, seno de alfa. ¿Qué pasa, niño? El seno de alfa, ¿cuánto sería? El seno de alfa sería 4 quintos, sí, perfecto. Y el coseno de alfa, 3 quintos, ¿cierto? Chicas, me disculpan un ratito, le voy a abrir la puerta a mi gatito que quiere salir. Y ahora sí, disculpen. Ya, entonces, ya teniendo esto, ¿cuánto sería entonces eh, el seno de alfa partido por el coseno de alfa? Si reemplazamos lo que acabamos de calcular, sería 4 quintos partido por 3 quintos. Acá por la regla de la oreja, multiplicamos. Ajá, cuidado, cuidado. Nos quedaría 4 por 5 partido en 3 por 5, lo que es igual a esto. Lo voy a correr, lo voy a poner por acá. Cuidado, cuidado. No se me ataranten, ¿entiendes? Claro, pasa, pasa. Se simplifican, se simplifican y lo que nos da que es 4 tercios. Acá quiero que notemos algo particular. Esto lo voy a achicar un poquito, lo voy a tirar para allá. ¿Cuánto sería entonces la tangente de alfa? ¿Cuánto sería? 4 tercios. Y nos damos cuenta que, no sé si ustedes lo ven,
pero es igual que el seno de alfa partido en el coseno de alfa. Ya, yo no quería meterme con lo del... a ver, no, yo creo que no se va a hacer. Pero mire, por ejemplo, veámoslo de esta forma. Ya, nosotros sabemos que la tangente de alfa, ¿cómo era? ¿Cómo está definida la tangente? Bueno, la tangente de cualquier ángulo. Lo voy a poner tangente de X. Sí, perfecto. Sea el cateto opuesto, que es como siempre le ponen como co partido por cateto adyacente. Ya. Pero, si nosotros recordamos, el seno de X, lo voy a poner seno de X, va a ser igual al cateto opuesto partido por hipotenusa. Y además, el coseno de X es igual al cateto adyacente partido por hipotenusa. Despejemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea, en ambos casos, multipliquemos por la hipotenusa y nos quedaría... Ah, se me fue todo. Si nosotros multiplicamos acá, bueno, si nosotros acá multiplicamos por la hipotenusa, y lo podemos hacer porque sabemos que la hipotenusa es un valor distinto de cero, ¿cierto? La hipotenusa nunca va a ser cero. Entonces multiplicamos, nos quedaría que el seno de X por la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto. Y por otro lado tenemos que el coseno de X por la hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o creen que hice algo extraño? Acá ustedes tienen que pensar que el seno y el coseno de X son números nomás. Acá ustedes no digan, no, pero ¿qué pasó? Ya, perfecto. Son números, así que podemos multiplicar, dividir, hacer todo lo que queramos mientras estemos dentro de lo correcto, ¿cierto? Mientras no estemos dividiendo por cero, haciendo cosas extrañas, estamos dentro de los márgenes de lo correcto. Ya, voy a hacer otra página. Voy a tomar lo que tengo acá para seguir abajo. Ya, sí, tenemos esto. Entonces, teníamos que la tangente de X era igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente. Reemplacemos lo que acabamos de obtener. Reemplazando, tendríamos que la tangente de X va a ser igual al seno de X por la hipotenusa partido por el coseno de X por la hipotenusa. Nosotros sabemos que esto se simplifica y por lo tanto obtenemos que la tangente de X es igual al seno de X partido por el coseno de X. ¿Qué les parece? Estos se llaman identidades trigonométricas. O sea, esta es como una de las más sencillas, ¿ok? Junto con otra que vamos a ver ahora mismo. Hay por montones. O sea, hay identidades que son muy complicadas, como están estas que son bastante sencillas, por así decirlo, que si ven, hay un trabajo algebraico por detrás, pero es como bien elegante, creo yo. Y ahora quiero mostrarles la siguiente. Esta que tengo acá. Que la voy a cortar. Y además voy a cortarme este triangulito que estábamos ocupando. Lo voy a dejar aquí. Ya, entonces, una observación.
Yo les pongo acá que, por ejemplo, el seno al cuadrado de alfa es igual al seno por el seno. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros, como recién, ya, si no sé, por ejemplo, nosotros tuviéramos el seno de, ¿cuál podría tomar? Ya no sé, este. O sea, el seno de alfa, no lo voy a hacer. Mejor hagámoslo desde cero, completo nomás, ya. Calculemos lo que tengo acá. ¿Cuánto sería, primero que todo, el seno de alfa? El seno de alfa, que lo calculamos arribita, recién lo busqué, no lo encontré. El seno de alfa era, ¿cuánto era? 4/5. Perfecto. ¿Y el coseno? 3/5. Ya. Calculemos lo que tengo acá. Entonces, como yo les decía, que el seno al cuadrado sería lo siguiente. Como ya sabemos el valor del seno, sería 4/5 al cuadrado más 3/5 al cuadrado. Esto sería igual a 16 partido en 25 más 9 partido en 25. ¿Cuánto sería entonces? 16 más 9, 25 partido en 25, y esto es igual a 1. ¿Ya? Ni un problema, ¿cierto? Acabamos de calcular cualquier cosa. Hicimos un cálculo. Pero a ver, tomemos otro triángulo. Tomemos este, que se ve como bastante más feo y un poquito más desafiante, me atrevería a decir yo. Hagamos el mismo ejercicio. ¿Cuánto sería entonces el... Voy a poner acá. Seno de alfa, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el seno de alfa? Lo acabamos de calcular, lo sé, pero quiero que ustedes participen. Ya, perfecto. 15 partido en 17. ¿Y el coseno? Coseno de alfa, 8 partido en 17. Ya. Calculemos lo mismo de recién. Sería seno. No lo voy a anotar. Tendríamos que 15 partido en 17 al cuadrado más 8 partido en 17 al cuadrado. ¿Cuánto sería entonces? Vamos si me ganan ustedes o les gano yo multiplicando a mano. 15 al cuadrado. O sea, 25, sí. Ya. A ver si es que alguien no me ha ganado. Parece que no. No me convence porque me he equivocado. Sí, efectivamente me equivoqué. Como habían dicho, pasa. La 1. Lo hicieron a mano con calculadora. A manito, bien. Si lo hicieron a manito, felicitaciones. Esa es la velocidad que tienen que ocupar en la prueba. Si sumamos todo esto, ¿m? Y esto es 1. ¿Qué es lo que acabamos de probar?
O sea, bueno, probar calculando solamente. Que esto, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de x, esto es igual a 1 siempre. Esta es otra identidad trigonométrica. Esto para cualquier valor que ustedes tomen de un triángulo rectángulo les va a dar 1. Esta me gustaría probárselas, así como que mostrarles por qué pasa esto. O tal vez, ya sí, lo vamos a hacer. Esto pasa porque, por ejemplo, cuando uno toma un círculo unitario, esto, por ejemplo, los griegos lo habían hecho con un círculo de radio 60. Imagínense calcular esto con un radio 60. Voy a tratar de hacer un círculo lo más bonito posible. No, no, esto no entra en la PAES. Esto es como para mostrarle a ustedes que algo interesante, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esto es de radio 1. ¿Ya? Entonces, todos los puntos que nosotros vayamos tomando de la circunferencia, por ejemplo, ahí, lo voy a hacer. La coordenada de ese punto va a ser igual al coseno de x por el seno de x. Esto es como demasiado tal vez para avanzado ya. Por lo tanto, si nos damos cuenta, acá se va formando un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos si nosotros lo vemos esto por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Como esto es nuestro cateto, bueno, es uno de los catetos, este es el otro, y esta es nuestra hipotenusa. Tendríamos que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero nosotros sabemos que esto es de radio 1, como les había dicho. Por lo tanto, tendríamos que esto es 1 al cuadrado y eso es 1. O sea, esto funciona siempre. No quiero ir más allá y meterme, pero, por ejemplo, si ustedes se pasan para este otro lado, y deberían verlo, si es que a alguien le interesa, podrían calcularlo y se van a dar cuenta que da. Ya, pero esto lo voy a dejar chiquitito, como un pseudo paréntesis, que creo que es como no muy útil para lo que tenemos que ver. Ya. Así que bueno, sigamos con la materia. Ya sabemos calcular senos y cosenos y tangentes de triángulos rectángulos. ¿A alguien le quedó una duda con todo lo que calculamos acá? Básicamente es como son pequeñas fórmulas, ¿cierto? Ya, genial. Entonces ahora vamos a ver otro concepto que se llama ángulo de inclinación y ángulo de depresión. No es tan complicado, por ejemplo, el ángulo de inclinación es como algo intuitivo, o sea, por ejemplo, es el ángulo que se abre hacia arriba respecto del piso, por ejemplo. Si nosotros tomamos esto como un marco de referencia, el ángulo de inclinación se abre hacia arriba, o en sentido de las manecillas del reloj, o sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj, porque nosotros sabemos que el reloj gira hacia allá, por lo tanto el ángulo de inclinación, en este caso, sería hacia allá. Y el ángulo de depresión se abre hacia abajo, de nuestro punto de referencia. ¿Ya? Por ejemplo, veamos este ejemplo que tengo acá, que yo les pido. Calculemos la trayectoria del avión de papel sabiendo que se lanzó en un ángulo de depresión de 60 grados. ¿Ya? Y el avión fue lanzado a 1.5 metros respecto del segundo piso. ¿Ya? O sea, ese 1.5 metros es básicamente como la altura
del hombro de la personita que lo tiro acá, ¿sí? Acá tenemos 1.5. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la trayectoria, tenemos que fijarnos en cómo está formado el triangulito. Vamos a armarlo. Ya, nosotros sabemos no se marcó bien. Ay, ¿por qué no? Formamos nuestro triángulo. Sabemos que el avión sigue esta trayectoria y que fue lanzado con un ángulo de presión de 60 grados. Acá, si no me equivoco, no estoy seguro si esto lo vimos, pero parece que se vio sí en la clase de figuras geométricas, que estos, por ejemplo, estos dos ángulos serían iguales. ¿Por qué? Porque estas dos rectas que nosotros trazamos acá son paralelas. A ver, dejen revisar, porque no estoy seguro, probablemente estoy metiendo materia que no hemos visto. Y la clase esa no la vi. Así que déjenme echarle un giro, porque no quiero confundirlas. Ay, no la encuentro. Por alguna razón no encuentro la clase. Están como las puras guías, ¿no? A ver, voy a revisar en mi documento. Sí, sí se vio. O sea, lo que, lo que vieron en la clase, voy a tratar de hacerlo tal cual lo vio el Mati. Por ejemplo, ojalá se acuerden, él hizo un triángulo donde era más o menos así. Voy a tratar mejor, tiro las líneas. Se van acordando más o menos de lo que era, ¿cierto? Por ejemplo, que este ángulo, que la suma de estos triángulos, que este era 1, así 3 y 2, la suma de esos ángulos, ¿cuánto debería dar? 180, perfecto. Y bueno, por ejemplo, este ángulo, voy a estirar esto, y que este ángulo es igual a 1, ¿cierto? Este también es 1. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular este ángulo en rojito, tendríamos que sacar la diferencia, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tenemos como un ejemplo muy similar, ¿cierto? Por ejemplo, todo esto completo sería igual a 180. Acá tenemos 90. eh, y como en el ejemplo que habíamos visto en la clase, si las rectas son paralelas, tendríamos esta similitud, ¿cierto? Entonces podemos decir que el ángulo de depresión desde el cual fue lanzado es igual al que está al interior de nuestro triángulo rectángulo. Entonces, como nosotros sabemos que esto es un triángulo rectángulo, sabemos que este ángulo es recto y, bueno, para efectos prácticos, calculemos cuánto debería ser este ángulo. No lo vamos a ocupar, pero se me ocurre un ejercicio que podríamos hacer igual. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo X que estoy marcando acá? ¿Cómo lo calculamos? Sabemos que esto es 90, por lo tanto, sería 90 es igual a X más 60.
Despejamos el X, nos queda X va a ser igual a 90 menos 60, que es igual a 30, como me habían puesto en el chat. Perfecto. Escribámosle 30. Ya, tenemos esa información. Nos están pidiendo calcular su trayectoria. Su trayectoria es todo el camino que recorre el avión mientras va volando, que sería esta. Y la única información que nosotros tenemos es la altura desde la cual fue lanzado el avión. Que sabemos que es la suma. Ay, denme un segundito. Ya, sí, disculpen. Ya. Se me chicó esto. Ahora sí. ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? Ya. Nosotros la única información que tenemos es la altura de la cual fue lanzada, que era 3 metros más 1.5. O sea que esto, ¿cuánto debería ser? 3 más 1.5, que esto es igual a 4.5 metros. O sea que este cateto de nuestro triángulo es igual a 4,5. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos calcular la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica deberíamos utilizar? ¿Cuál se les ocurre que deberíamos ocupar? Seno, coseno, tangente. Sabiendo que tenemos el cateto que está al frente del ángulo, ¿no? Bueno, para este caso, tenemos que ocupar el seno del ángulo. Porque nosotros sabemos que el seno, sí, voy a poner, por ejemplo, es que el seno de 60 relaciona al cateto opuesto, que sería 4.5 metros, partido por su hipotenusa, que es X. ¿Cierto? Entonces acá lo que tenemos que hacer sería despejar el X. Como sabemos que seno de 60 es distinto, bueno, no hemos calculado el seno de 60, no sabemos si es distinto de 0, pero bueno. em, para, ahora en un ratito más les voy a probar cómo calcular rápidamente estos ángulos. Así que bueno, despejando X obtenemos que X va a ser igual a 4.5 partido en seno de 60. Bueno, el seno de 60 es igual a raíz de 3 partido en 2, 4.5, que esto es igual a... Lo voy a calcular con la calculadora nomás para obtener el dato. Bueno, esto sería igual a 5 punto aproximado, 5.2 metros. Y esa es la trayectoria que recorre el avioncito. Por ejemplo, si esto fuera una pregunta de la PAES, obviamente ocuparían dimensiones más, no sé, porque no tengan que, por ejemplo, que no sé, sin decimales ni tal, sino que estos ejercicios tal vez yo como, quizá me los planteé como medio extraños. Pero la intención es que ustedes sepan reconocer cuándo tienen qué función trigonométrica tienen que ocupar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la distancia que recorrió desde el suelo solamente, ¿qué función trigonométrica deberíamos considerar ahora? Porque nosotros calculamos, claro, la trayectoria, esto es como lo que voló el avión. Pero si nosotros queremos calcular así como a qué distancia, ya. ¿Dónde se perdió? Ah, ya, sí, lo repito de cero. Ya, mira, por ejemplo, nos estaban pidiendo calcular la trayectoria del avión,
por ejemplo acá en este monito que está acá arriba, la trayectoria, calcular la distancia que voló el avión completa, sabiendo que se lanzó con un ángulo de depresión, que habíamos explicado acá arribita que el ángulo de depresión era el que se abría hacia abajo de nuestra línea de referencia, en un ángulo de 60 grados, hacia abajo, ¿ok? Y además sabemos Sí, la... ¿Sí? Dígame, ¿alguien me iba a decir algo? no, nada, le estaba pensando que esperaba que le respondiera, pero lo estoy siguiendo, perdón. Ajá, ya, no, no hay problema, no hay problema. Ya, entonces sabiendo que el avión fue lanzado a 1.5 metros respecto del segundo piso, o sea, desde acá. Aquí nosotros tenemos 1.5 metros. Pero como es un segundo piso, la altura total debería ser la suma, ¿sí? Por eso yo en este caso consideré 4,5 metros. Yo creo que la voy a cambiar mejor, lo voy a poner, no sé, 2 metros. Así no nos queda una fracción tan extraña. Por lo tanto, sería 3 más 2. Esto estaría entonces a 5 metros de altura. Ya. Ese es solo el planteamiento. ¿Ya? Ahora, todo lo que hicimos acá fue para probar que el ángulo de depresión que calculamos sería en la relación que vimos que se vio en clase, que estos eran iguales. ¿Sí? Por lo tanto, lo podemos meter adentro de nuestro triangulito rectángulo para poder ocupar las razones trigonométricas. No sé si ahí, Paula, ya Sí, como sí, que, esa parte la entiendo. ya, Me perfecto. perdí como en cómo sacamos el seno y después como que nos dio raíces y todo eso por eso. Ah, ya, sí, no, es que eso es para, por ejemplo, cuando queremos ya calcular los valores, porque hay ángulos notables en trigonometría, y yo, por ejemplo, les quería explicar una forma de calcular por ejemplo, para ciertos ángulos, que por ejemplo sería para 0 grados, para 30 grados, para 45 grados, para 60 grados y para 90 grados. ¿Ya? O sea, por ejemplo, uno busca en internet y hay como unas tablas, así que están escritas así, donde nosotros nos dicen, por ejemplo, el seno de X cuando vale tanto, y el coseno cuando vale tanto. Yo creo que si nosotros tenemos el seno y el coseno ya estamos listos, porque sabemos que la tangente era igual a seno partido en coseno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una forma súper práctica que es como con la mano izquierda. La voy a dibujar acá. Me van a perdonar la mano que voy a hacer, ¿ya? Digamos que estos son como los dedos. Se entiende como mano, ¿cierto? Ya. Entonces, esta es la mano izquierda, la voy a poner acá. Izquierda. Cuando a cada dedo le vamos a asignar un número, ¿ya? Por ejemplo, este va a ser el 0, este va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, cuando nosotros queramos calcular el seno, por ejemplo, y esto va a ser 0 grados, 30 grados, 60 grados, ay, me salté uno, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el seno, lo voy a poner acá con rojo, el seno del ángulo de X, vamos contando para allá de la siguiente forma. Tomaríamos como raíz del ángulo que vamos a tomar y siempre lo vamos viendo como una raíz y una raíz partida en dos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el seno de 0, o a ver, por ejemplo, el seno
que calculé yo recién, que era seno de 60, tenemos que tomar el 3. Y el seno de 60 siempre para nosotros, para el ángulo de 60 grados, siempre es raíz de 3 partido en 2. Para cualquier dimensión que nosotros queramos, porque el seno depende, claro, si bien depende de los lados, pero el ángulo depende de las dimensiones de estos ángulos. O sea, independiente del largo que nosotros tengamos acá, el 5, estos siempre están relacionados, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el seno está en una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno aumenta, el otro también, el otro debería disminuir. ¿Se acuerdan cuando vimos razones? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el seno de 45 grados, si nosotros bajo esta regla, ¿qué número deberíamos tomar? 45 sería este, y sería el 2. Por lo tanto, el seno de 45 debería ser igual a raíz de 2 partido en 2. No sé si me están siguiendo o quedaron muy colgados con esto. ¿Sí? Ya, genial. Y para el coseno, es en el otro sentido. Para allá. Pero acá partimos, los ángulos están al revés. A ver, ¿cómo lo podría hacer para que quede más bien claro? No se me... Lo voy a anotar con los colores mejor. Separar. El seno sería 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90. Para el coseno sería al revés. 0, 30, 45, 60 y 90. Lo voy a subir un poquito para hacerle las flechitas. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el coseno de 45, coseno de 45 grados, es de la misma forma. Los dos siempre son partidos así como la raíz del número que le corresponda, partido en 2. Entonces, ¿cuánto sería el de 45? Ustedes ven, parten acá, sería 0, que corresponde a este dedo, 30, 45, acá. Sería 2. Entonces, sería 2 partido, raíz de 2 partido en 2. Esto, bueno, es muy probable que no se lo pregunten en la PAES, pero porque en la PAES probablemente les van a preguntar trigonometría hasta este punto y ocuparlo para calcular, no sé, algún lado y tal. Pero me gustaría que igual aprendieran esto. Encuentro que es una herramienta súper útil. Y bueno, y acá igual como que se comprueba que son iguales.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular el coseno de 0, de 0 grados, ¿cuánto debería ser? No sé si tienen una calculadora a mano también, para que lo comprueben. ¿No? ¿Están ahí? Dice 1. ¿Por qué es 1? Veamos. Sería raíz de, el número es 4, partido en 2. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2, ¿cierto? 2 partido en 2, y eso es 1. Ahora, ahora me van creyendo, ¿no? Parecía como medio extraño, pero ¿se dan cuenta que funciona? Por eso son ángulos notables. Porque, por ejemplo, si lo quisiéramos calcular para 15 grados, ahí ya tenemos que hacer otras cosas, pero nunca le van a preguntar eso a ustedes ahora. Y ahora probablemente esto tampoco. Entonces, por ejemplo, ya, calculemos el seno a ver, el seno de 30 grados. Lo contamos. Sería, partimos acá, la raya roja, ¿cierto? Sería 0, 30, 1. O sea, raíz de 1 partido en 2. Calculamos, eso sería un medio. ¿Y si ustedes lo calculan en la calculadora, cuánto les da? 0,5, si no me equivoco. Sí, 0,5 tira las calculadoras. Nunca les va a tirar la fracción. Algunas sí, pero otras no. ¿Se fijan? Y ahora, por ejemplo, si quisiéramos calcular la tangente de 45, bueno, nosotros sabemos que esto sería seno de 45 partido en coseno de 45 por la regla que nosotros conocemos acá. En el seno sería 1, 2, 3, sería acá. 45 sería 2. Entonces sería raíz de 2 partido en 2. El coseno, lo vemos, sería 0, 1, 2, 45. También es raíz de 2 partido en 2. Si se fijan es el mismo número. Se simplifica. Y la tangente de 45 entonces sería igual a 1. Si quieren lo comprueban. Les dio 1. ¿Ven? ¿Me creen ahora o no me creen ahora? Yo le creo. No me tiene que creer. Tiene que decir, no, profe, no le creo. Ya, hasta que ustedes lo hagan por sí mismos. No, pero está bien. Así que, bueno, si volvemos al ejercicio de recién, que cambiamos nosotros, que ya no era, eh, cambié el dato, entonces esto era 2, ¿cierto? Si lo recuerdan. Entonces esto sería 5 metros. Por lo tanto, el seno de 60 sería cateto opuesto partido por hipotenusa, que sería 5 partido por la hipotenusa que no sabemos. Si despejamos la hipotenusa, nos quedaría que esto sería igual a 5 partido por seno de 60.
el seno de 60, yo les puse al tiro que era raíz de 3 partido en 2, comprobémoslo. Seno de 60, acá. Si nosotros tomamos la mano izquierda sería, ay, de hecho creo que la hice al revés la mano, miren que soy, puse la mano derecha. A ver, sí, puse la mano derecha, quizá por eso está extraña la cosa. A ver, voy a... Ahora, quizás, ¿qué mano creen que tengo yo? Ahí para que se note que es el dedo. Ah, que pensaste que era la... Podría ser también, sí, sí, ya dejémoslo así, ¿no? En el fondo, claro, da lo mismo como uno lo ve así. Es que como son 5 ángulos, le es como ir contándolo con los dedos. Ya, entonces vamos a hacer acá. Vamos a poner los nudillos para que parezca que, que está mirando hacia abajo. Ay, le vamos a hacer como acá las cuenquitas de las muñecas. Y ya para que se note, le vamos a hacer un reloj. Rara la mano, pero bueno, no soy, por algo, no sé, estudio ciencia y no arte. Ya, entonces que habíamos quedado que el seno de 60, nosotros lo vemos, sería, contamos, ¿cierto? 1, 2, y acá estamos 60, ¿cierto? 60 es 3, entonces sería raíz de 3 partido en 2. Si quieren esto, raíz de 3, ahí sí ya es como medio complicado calcularlo, pero si no lo dejamos así, esto aproximadamente es 1.2, ¿ya? Pero dejémoslo así nomás por mientras. Si multiplicamos todo esto por la reglita de la oreja, nos quedaría 10 partido en raíz de 3. Si racionalizamos, nos quedaría que esto es igual a 10 por raíz de 3 partido en 3. Tampoco son números muy bonitos que digamos, tal vez fue mala elección mía, pero en fin, ¿qué les puedo decir? Veamos otro ejercicio. Ya, acá nos dice, un topógrafo utiliza un instrumento para medir un ángulo de inclinación entre la cima y el nivel del suelo. ¿Ya? O sea, el topógrafo estaría parado acá. Es muy chiquitito, por eso no lo dibujé, porque está comparado a una montaña, pero digamos que está en el punto 2, ¿ok? Entonces, en el punto 1, el ángulo de elevación es 45 grados. O sea, el topógrafo se paró acá y midió 45 grados desde la base de la montaña hasta su cima. Luego, en el punto 2, es de 30 grados. Entonces, ¿cuál es la altura de la montaña? Bueno, yo, si se acuerdan al principio, les había dicho que la trigonometría era utilizada para calcular distancias que era, o sea, alturas o dimensiones, longitudes que son muy difíciles de obtener. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medirla con una regla, o con un flexómetro, o con cualquier herramienta que implique como tomar una medida hacia lo largo. Para esto se ocupa la trigonometría. Entonces ya, calculemos la altura de la montaña. Acá yo les dibujé estos triangulitos que representan más o menos cómo es la montaña, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un ángulo recto y esto es una altura, ¿sí? Que sería la altura que estamos buscando, ¿ya? Entonces, si nosotros partimos acá en este primer triangulito, que lo voy a tomar y lo voy a sacar afuera para que ustedes lo vean mejor. Ay, no, sí, sí. Lo voy a tirar acá. Borro eso, borro eso. Eh, sí, sí. Borro esto también.
y tenemos este triángulo rectángulo. ¿Lo ven, cierto? Ya, perfecto. Si este ángulo vale 45, ¿cuánto debería valer este otro ángulo? Le voy a poner alfa. Calculamos, ¿cierto? Nosotros sabemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180. Por lo tanto, sería 90 más 45 más alfa. Esto nos quedaría 180. Perfecto, ya me dieron la... Esto es igual a 135 más alfa. Despejamos alfa, nos queda que alfa va a ser igual a 180 menos 135, que es igual a 45. Ok, si esto vale 45, entonces, ¿cuánto debería valer este lado? Si nosotros sabemos que el cateto opuesto a los 45 vale h. ¿Cuánto debería valer este lado de acá? Así como, no un valor numérico. Esto es como analizando el triángulo que tenemos. ¿A alguien se le ocurre? Si los dos ángulos son iguales. ¿Cómo deberían ser los lados entonces? Deberían ser iguales. Este lado de acá abajo, o este cateto, también vale h. Porque tendríamos un triángulo isósceles. Ya que los dos ángulos son iguales, estos dos lados también tienen que ser iguales. Y lo único que nos queda diferente es la hipotenusa. Exactamente. Acá yo lo único que hice fue como aislar. Claro, 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 como la clase pasada que estuvimos viendo como hartas alturas y tal, y nosotros sabemos que podemos ir aislando los casos, ¿cierto? No necesariamente tenemos que como que trabajar con todos los lados, sino que podemos ir como aislando los casos y trabajando de manera separada. Así que claro, yo lo que hice fue tomar, voy a marcar con esto, teníamos todo este triángulo, que es como una representación o un modelo de todo este mono de acá arriba. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, todavía no quiero ocupar esto, todavía no me interesa ocuparlo, solo voy a tomar esta parte de acá, este triangulito de acá, que es como la información que yo conozco, o yo lo que conozco es el ángulo solamente y la distancia que está acá. Pero saber, saber que esto representa la altura me da en parte la información, y como esto vale 45, y estamos viendo un triángulo rectángulo, sabemos que la suma de todos los ángulos vale 180, por lo tanto, descubrimos que el ángulo de arriba es 45, por lo tanto, si nosotros nos paramos en un punto donde estemos a 45 grados, la distancia a la que estamos desde la montaña, así como desde el eje de la montaña, que sería este, estamos a la misma distancia que su altura. Eso es lo que acabamos de descubrir con esto de acá, que le voy a poner 1. ¿Sí? ¿También o se me perdieron? Ya, vamos entendiendo. Sí, está bien. Sí, este ejercicio yo encuentro que igual es complicado porque hay que ir desglosando, desglosando muchas cosas. Ya, tenemos eso. Ok, entonces sabemos que este lado de acá vale h también. Y ahora quiero aislar otro triángulo. Le voy a poner acá 2. Voy a tomar esto. Y
Y vamos a ir borrando lo que no nos sirve. ¿Qué sería esto? Sí, esto no nos sirve. Esto tampoco. Y esto tampoco. Ya, a ver si cachan esto. Si este lado vale h y este vale 0,5, entonces ¿cuánto debería valer todo esto? Entonces, como ya es parte de lo que vimos en álgebra. Estamos sumando acá variables con números. Debería ser igual a... Voy a borrar nomás. H más 0,5. Como nosotros no sabemos el valor de h, lo ponemos, ¿no? Y más 0,5. Esto es lo que vale este cateto. Ya, y ahora, si van ahí y están bien. Esto define todo. Si tenemos este ángulo y tenemos sus dos catetos, ¿qué razón trigonométrica deberíamos utilizar para poder despejar el valor de h? Piensen un poquito. Tenemos los dos catetos y el ángulo. ¿Cuál ocupamos? Perfecto. La tangente. Porque nosotros sabemos que la tangente, bueno, acá sabemos, eso. Bien, bien participativa. Me gusta que participen. Ya no la voy a poner nano, vamos a poner al tiro nomás. Tan de 30 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cómo debería ser? ¿Qué pongo en el numerador? Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ya, h, perfecto. Y en el numerador, o sea, el denominador entonces sería h más 0,5. Ok. La tangente. No tenemos como los dedos para poder hacerlo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que tangente de 30 grados, ¿cómo era? Nosotros sabemos que está relacionada con el seno y el coseno. Lo vimos arribita. ¿Cómo lo podemos expresar? Perfecto. Seno de 30 partido en coseno de 30. Y este podemos ocupar el truquito de las manos, ¿cierto? ¿Cuánto sería el seno de 30? Seno de 30, si lo vemos a lo de las manos, ¿alguien lo puede sacar? Eso, perfecto. Sería un medio y el coseno. El coseno lo voy a poner yo, raíz de 3 partido en 2. Si resolvemos todo esto, nos quedaría 2 partido en raíz de 3, que es lo mismo que 2 raíz de 3 partido en 3. ¿Ya? Este es el valor de la tangente de 30. ¿Ya? Entonces, reemplacémoslo. Tenemos que 2 por raíz de 3 partido en 3 es igual a todo esto. Multipliquemos cruzado para dejarlo de forma lineal. Entonces nos quedaría que
2 por raíz de 3 va a ser igual a h más 0,5 igual a 3h. Distribuimos, nos queda que 2 raíz de 3 por h más el 0,5 lo voy a reescribir porque nosotros sabemos que 0,5 es igual a un medio, ¿cierto? Lo voy a escribir como un medio. Entonces, me quedaría como 2 por raíz de 3 partido en 2. Por ahora lo voy a dejar así. 3 por h. Esto lo podemos simplificar. Y lo que tenemos es 2 raíz de 3 por h más raíz de 3 igual a 3h. ¿Qué hacemos ahora? Si se dan cuenta, gracias a todas las herramientas de trigonometría que ocupamos, obtuvimos una ecuación de 1 grado, súper, o sea, entre comillas, sencilla, ¿cierto? Ahora lo que nos basta es despejar h solamente. Así que pasamos este para el otro lado. Nos queda que raíz de 3 va a ser igual a 3h menos 2 raíz de 3 por h. Esto acá, lo voy a ver en otro lado. Voy a poner acá chiquitito como es una anotación. Acá para tratar de que me quede todo en esta hoja y no tener que agregar otra. Acá voy a factorizar por h. Esto sería 3 menos 2 raíz de 3. Esto sabemos que es distinto de 0. Por lo tanto, voy a despejar mi h. Así que paso esto dividiendo y obtengo que h va a ser igual a raíz de 3 partido por 3 menos 2 raíz de 3. Esto no tiene mucha pinta de distancia, ¿cierto? O sea, ustedes lo ven y dicen, no sé, me tinca que el profe está como mintiendo. Pero si nosotros lo calculamos, ¿cuánto debería ser raíz de 3 dividido en 3 menos 2 raíz de 3? Y algo acaba de pasar, probablemente me equivoqué en algo. Sí, 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 sí. A ver. Mm, mm. Y así distribuí bien. ¿Sí? Y, a ver, creo que. Ah, sí, sí. Sí. Mm. Ah, pucha, nadie me dijo. Esto no era. Eh, acá esto estaba partido en tres. Ah, sí, pues, no, está bien, está bien, está bien. Mm, mm.
ver, no, algo que me está... Está bien. Acá nadie lo notó. Esto está mal de acá arriba. Esto no era eso. Era... Me pasó por atarantado, chiquillas. Discúlpenme. Acá simplificamos estos dos. Que me vi pillado en la hora y dije, oh. Y esto es igual a raíz de 3 partido en 3. Ahora sí, ya. Volviendo al ejercicio. Voy a cambiarte el horrible error de arrastre que tenía. Eh, 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 Acá esto debería ser solo 3. Y acá está bien. 3. SC. Acá solo me quedaría eso. Despejando las H's. Sí, voy a borrar esto. Ya. Ya, miren. Ahora sí, me había equivocado acá arriba. Y me equivoqué en una cuestión súper tonta. Me equivoqué en multiplicar esto. No sé de dónde había sacado que me quedaba la raíz arriba. Así que ahora sí, multiplico el 2 con 1, me queda el 2 arriba, acá me queda 2, se me simplifica y me queda 1 partido en raíz de 3. Si lo racionalizo, me queda raíz de 3 partido en 3. Y eso es igual a la tangente de 30. Ya, entonces, resolviendo todo esto, acá multiplico cruzado, obtengo esto de acá, ¿cierto? El 3 lo paso para allá, sí, me queda ahí. Entonces reordeno esto, dejo las h en un lado, que sería 3h. Vamos a dejarlo como raíz de 3 partido en 2. Va a ser igual a 3h menos raíz de 3 por h. Voy a factorizar las h. Y me quedaría que es igual a h de 3 menos raíz de 3. Paso esto para el otro lado. Y me quedaría que es h va a ser igual a raíz de 3 partido en 2 por 3 menos raíz de 3. Si desarrollamos esto un poquitito, nos quedaría que es igual a raíz de 3 partido en 6 menos 2 raíz de 3. Ya, ahora sí que sí. Si nosotros calculamos las raíces en la calculadora, nos quedaría que la montañita tiene una altura de 0,7. Pero si lo recuerdan, al principio de todo el ejercicio, esto está en kilómetros. Así que todo lo que hemos trabajado ha sido en kilómetros. Así que tiene todo el sentido del mundo que una montaña mida 0,7 kilómetros, porque 1 kilómetro es bastante alto. Así que nuestra montañita mide 0,7 kilómetros. Y así es como obtuvimos la altura de la montaña. Aclaro al tiro que este ejercicio no se los van a preguntar en la PAES, ni tampoco ejercicios de este tipo. ¿Sí? Estos son como los ejercicios que me gusta hacer a mí cuando estoy explicando una materia para aplicar todo lo que hemos visto. Pero como muchos les preguntarían esto de acá arribita, ¿ya? Solo desarrollar este tipo de ejercicio de trigonometría.
Que si al menos yo sentí que cuando lo vimos, ustedes cacharon al tiro, así que no deberían tener problema. Lo demás solo era aplicación de trigonometría. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pareció? ¿Les quedó alguna duda? Y les pido disculpas por el error garrafal que había cometido, pero bueno, pasa hasta en las mejores familias, decía un profe. Ya pues, entonces, como no hay dudas, yo voy a pedir que liberen la guía de trigonometría para que la puedan empezar a revisar. Igual les dense la materia. No, pero Paula, tranquila. Mira, solo lo que tienes que aprender bien para la PAES es esto de acá arriba, esta relación, esto. Tú manejando esto, ya está ahí al otro lado. Esto es como lo que deberías, así como aprenderte bien, la relación. Lo demás ya era solo aplicación. Por ejemplo, como ejercicios como este, porque ¿cachai? Que nosotros veíamos ya cuánto es el seno de tal lado y saber manejar esta relación, o sea, esta razón. Las aplicaciones sí, es como netamente aplicar trigonometría y puta, tener como la noción de la geometría y todo lo que hay detrás, pero ejercicios así de complicados no, ya. Así que no tengan miedo. De todas formas, ustedes saben que cualquier duda o consulta que tengan de la materia me pueden hablar y lo vemos así bien al detalle. No hay problema con eso ya. Así que bueno, voy a cerrar la grabación.